Y la complementaria es una tremenda negadora y una persona que trabaja para no ver la situación, ¿sí? Así que en ese sentido no me parece para nada extraño que la esposa no se dé cuenta de la fase oscura, ¿no?, del psicópata. Vamos a ir rápido con Rubén Suárez y después vamos a poner la parte de Biondi que lo sorprendió a todos. Rubén, adelante. Vení cuando quieras, dale. Rubén, adelante, estás al aire. Bueno, ahí está, Fabián, me estaban hablando por la línea de orden. Sí. A ver, algunos datos para confirmar. Sí. Hay un allanamiento ya, hablábamos antes, eventual allanamiento, pero tuvieron que labrar todas las actas. Y hay un allanamiento en uno de los departamentos, técnicamente así se dispuso. Vamos a ver si viene el doctor Marcelo Biondi ahora. La inspección ocular que ya en la planta baja finalizó. Al momento no ingresaron a la casa de Ángeles Rawson. Vamos a ver si después lo solicita el juez. Y una novedad, mañana seguramente las miradas estarán en Talcahuano con otra declaración testimonial, porque se le acaba de notificar al portero de uno de los edificios de enfrente de la vereda que hoy cita en su indagatoria Jorge Mangieri, el miércoles, ese miércoles en cuestión. Miércoles o jueves, después se confunde. Dice, claro, después dice jueves. Primero dice miércoles, después dice jueves, que lo levantan en un polo negro y se lo llevan. ¿De qué lugar? A ver si podemos tener la otra imagen de la otra cámara sobre la vereda donde hay un árbol, donde hay una obra en construcción, hay después un garage. Llaman al portero a declarar para que diga si vio o no el polo negro y cómo lo levantaban a Mangieri, supongo. Correcto, es ese portero de ese edificio que ya le acaban de tocar el timbre, de darle la notificación para que mañana se presente por la mañana en el Palacio de Tribunales, en el juzgado de instrucción número 17. Inspección ocular que ya está prácticamente en los últimos minutos y ya un allanamiento por lo menos en esos departamentos en cuestión que estaban deshabitados. Bien, gracias Rubén. Tenemos a ver a Biondi, ese hombre que está ahí, que lo están viendo, esto es en vivo, sí, en este momento, en el edificio donde vivía Ángeles Rawson. Pero también tenemos a Biondi hablando ayer y decía esto. Mangieri, hoy lo han asistido los peritos, los licenciados Gatti Méndez, nos han pasado el informe al doctor Pierri y a mí, y hemos decidido en base a ese informe que no preste declaración mañana. Es un derecho que tiene no poder negarse a declarar. Bueno, posteriormente seguramente en algún momento del proceso va a dar su versión de los hechos, ¿no?, y ejercer ese derecho de defensa. Los peritajes que tenemos son los que se conocen, que están incorporados en la causa, y con respecto a los que hicieron los peritos nuestros, bueno, eso está bajo el secreto profesional, no lo puedo mencionar. En el lugar del hecho, en el lugar donde se encontró el cuerpo, perdón, se desnudó a la víctima, se hisopó a la víctima, se le colocaron bolsas, sobres papel madera, y en el hospital Carrillo llegó con sobres de nylon. Bueno, nosotros hemos pedido más precisiones ya al juzgado, que nos informen con respecto a la cadena de custodia, porque entendemos con el doctor Boselli que la que obra en la causa, digamos, es bastante endeble, pero a su vez mañana a las 14 voy a estar con el doctor Boselli en laboratorio, que vamos a ver los resultados, más que nada de cómo se llegó a estos resultados de ADN en las uñas de Ángeles, ¿no?, que es muy importante para nosotros eso también. Yo realmente entiendo que, a mi criterio, por lo menos muy prematuro que estemos hablando de más de un atacante, pero bueno, es una cuestión que está sujeta a investigación, y que la defensa también, en pos de analizar la cuestión a fondo, es una de las líneas que trabajan nuestros peritos por indicaciones del doctor Pierri. Yo hoy no te puedo decir que tengamos más de una persona dentro de este cuadro. La imputación por ahora indica un solo autor, que sería Mangieri. Nosotros, obvio, como defensa, estamos para confrontar esa acusación y para defender técnicamente, en este caso, a Mangieri, que es el imputado. En el SEAM se dio resultado negativo el cotejo de huellas entre el padrastro y las que se encontraron ahí. El rastro, ¿no?, se levantaron. Los abogados que tenemos, Ferrari y Soto, estaban escuchando la nota como si nada. Cuando escucharon los últimos 10 segundos se sorprendieron. Sí. Dio negativo el cotejo de huellas, no de ADN, de huellas, del SEAMSE con el padrastro. Sí, yo no sabía de esto. No, esto ahora está confirmado. Está claro que hay una imputación no descartada al padrastro,
porque dirigir pruebas contra una persona no es ser testigo. Al testigo se le pregunta qué vio, qué sabe, qué escuchó, qué le dijeron, no qué hizo. No se comparan las huellas de él con la víctima. Entonces está claro que el padrastro no está descartado. Esta es mi hipótesis, de que el juez aún no lo descartó. Posiblemente lo descarte más adelante, pero ahora no. También advierto que en lo que dice el colega, que es muy bueno trabajando, advierto que lo que quiere es impugnar o guardarse la posibilidad de impugnar la cadena de custodia. Sí, está bien. Ahora, en el mismo párrafo, Biondi descarta la teoría de Pierri. Ahí hay diferencia de criterio con respecto a la participación de otra persona en el hecho, Hugo, ¿no? Hugo me referenció esa parte, me dijo, ojo, está hablando de uno. Uno solo. Y además que es culpable, dijo, de alguna manera dijo, ¿no? Si escuchamos de nuevo, dice que su defendido es culpable, ¿no? A ver, ¿qué parte? En la última partecita, antes de decir eso. Antes lo que dice, no sé, podemos ir a adelantar, avísenme la producción cuando estoy pidiendo cosas al aire, pido disculpas. Adelantémoslo hasta los últimos 30 segundos, no importa que entremos en cualquier momento de esos últimos 30 segundos, ponemos esa parte porque dice Marietán que hay una especie de... ¿Está? ¿La tenés? Descartó dos, se quedó uno y es Mangieri, claro. Bueno, pongámoslo, porque pasa que todo es larguísimo. Bueno, ya vamos a ver. Sí. Bien, está Rubén Suárez de vuelta, avíseme cuando está. Otro tema. Hay muchos elementos, no es un elemento, si planteáramos alguna hipotética causal de nulidad, hipotética, tengo mis dudas, de nulidad con respecto a la cadena de custodia. Yo no recuerdo la jurisprudencia argentina. No, a ver, yo creo que ir contra los peritos que han dicho que Mangieri tiene lesiones provocadas por la víctima, o que él se las provocó. Ir contra todos esos peritos. Siempre se sacan contramuestras. Segundo, ir contra toda la cadena de ADNs, a mí me parece un perdedero de tiempo de parte de la defensa. La defensa tiene que decirlo para quedar bien, no le demos mayor crédito. Es posible. A mí me parece que desde el punto de vista de lo que es el objetivo de la causa, que es dar a conocer, investigar, sentenciar, investigar quién mató a Ángeles Rawson, mañana, pregunta que les iba a hacer, va a haber una nota de procesamiento, y la novedad, que para mí es el dato más importante y pista que nadie siguió, es cómo es que se le tomaron huellas dactilares o se le compararon huellas dactilares a Sergio Opatovsky con lo que había en el SEAMSE. No me queda claro qué del SEAMSE a mí. No sé contra qué se cotejó. Bueno, hay una base de datos que tiene policía. No, pero ¿qué? ¿Las bolsas? Sí, no sabemos. El cuerpo de Ángeles. Y todos los elementos. ¿Las cuerdas? En realidad lo que se compara son las huellas que se obtienen en los rastros, en las pruebas. Por ejemplo, ropa, el propio cuerpo de la víctima, las cuerdas. Si no hubiese huellas dactilares de nadie. Pero hay algo más, perdóname, me estoy dando cuenta. Es porque esas huellas no están identificadas con alguien. Cuando vos comparás a esos jueces y comparás con otras personas, porque no tenés el autor de esas huellas. Puede ser candidato del pueblo. Es el candidato del pueblo. Claro. La gente quiere... Perdónenme. Estamos suponiendo. Claro. Yo estoy diciendo que hay otro autor que el juez está comparando. Alguien que tomó contacto, puede no ser autor. Puede ser algún empleado del SEAMSE que manipula la bolsa. Pero fíjate que lo compara con el padrastro, no lo compara con otras personas. Entonces, hay indirectamente por lo menos una imputación que no está descartada. ¿Qué quiere decir imputación? Que no ha encontrado pruebas hasta el momento. Claro, porque el juez tiene que cerrar varias cosas para el autoprocesamiento, no es tan fácil. Tiene que hacer una hipótesis del hecho, tiene que reconstruir una posibilidad de cómo fue el hecho. ¿Tiene que dar móvil el juez? Sí, tiene que en el autoprocesamiento tiene que suponer un móvil. Suponer un móvil. ¿Cómo supone un móvil si no tiene un médico que le diga? Pero si los médicos le dicen... ¿Sabés qué? Porque tiene un problema el secreto. Las lesiones perigenitales darían el móvil sexual. Después, te dije... ¿Puede un juez ir más allá de lo que le digan los médicos? Sí, por supuesto. Solo un informe, nada más. Una preguntita que hago, discúlpame. Por ejemplo, frente a dichos y contradichos de una persona en la televisión, ¿no? ¿No tiene el juez, se necesita un indicio o necesita un móvil sí o sí para investigar? Si por ejemplo el señor Opatovsky en las primeras declaraciones al principio de todo dice una cosa y después se contradice, por ejemplo que la nena no volvió. En sede periodística tiene valor cero. Pero no, claro, no tiene. ¿Cómo? Pero a veces es necesario. ¿No nos han dicho que valor cero? ¿Tiene valor cero? Te voy a contar, dar un indicio, esas contradicciones motivaron el allanamiento del departamento donde vivía Ángeles. Ahí está, entonces no es tan cero. Perdón.
el miércoles a la noche se decide ir la escena del crimen hasta el miércoles a media tarde, 12 de junio, era el SEAMSE Colegiales, las 3 cuadras a la redonda. Era un psicópata violador desconocido para la víctima que había abusado de ella en el contexto del final de la clase de educación física por el barrio, por la zona y por el ámbito. En el medio se investigan 2 containers a 5 cuadras de ahí, entre la Casa de Ángeles y el SEAMSE. El miércoles a la tarde-noche se decide que la escena del crimen no es la calle, no es el trayecto, sino que la escena del crimen es el edificio, en función de que hay imágenes de Ángeles que vuelve al edificio de cámaras, una a 200 metros y otra cámara a 20 metros. Claro. Y después, días después, Dominga, el personal doméstico, dice, al departamento nunca entró. Con lo cual, Ángeles entró al edificio, pero no entró al departamento. En ese contexto, el viernes 14, la investigación apunta a Opatovsky. Pero en el medio, esto lo va a negar todo el mundo, pero no importa, la madre de Ángeles le dice a la fiscal, me parece rara la actitud del portero. La primera noticia del portero la dio en este canal, Yanina Álvarez, jueves 9:30 de la noche. No era el portero hipótesis número 1, no era el portero hipótesis número 2, no era el portero hipótesis número 3. El portero hipótesis número 4 que tiene entidad el viernes a la noche cuando comienza a contradecirse, de manera uno lee la testimonial, y es impresionante las contradicciones de Mangieri. Además, los paréntesis de la fiscal se pone nervioso, está mal, está nervioso, y termina con la frase de Mangieri, finalmente señora, soy el único, soy el responsable, yo porque vivo preguntando desde ese día hasta hoy, pero ¿y los demás? ¿Y no puede haber sido con alguien? Y Hugo toda la noche me contesta, no, por como es el caso, no hay otro. Entra Pierri en escena y dice, no, sí, acá hay otro. Y puede haber otro. Yo lo que quiero, puede ser un primo de Mangieri, puede ser un desconocido, puede ser el padrastro, puede no tener absolutamente nada que ver el padrastro. En el imaginario popular, aceptado que Mangieri estuvo en la escena del crimen, ahora te preguntan, ¿y no puede ser el portero con el padrastro? Pero más allá de eso, digamos, aprecio mucho el aporte de los abogados, ¿sí? De la parte de la ley y del doctor, ¿sí? Que es psiquiatra. Pero desde el lado mío, desde estoy acá para aportar algo, ¿sí? El tema de la escucha que tenemos los psicoanalistas, nosotros reparamos mucho en el discurso de la persona, obvio, ¿sí? Desde el comienzo hay cosas que quiero marcarlas que por ahí pueden servir o no. Todo esto, por supuesto, respetando la investigación que se lleva a cabo. A ver, en el supuesto de que hiciésemos una pericia psicológica de... ¿De quién, por ejemplo? Por ejemplo, si yo estaría dentro del grupo de psicólogos oficiales, ¿sí? De psicólogos peritos, ¿sí? Lo soy en los tribunales de La Matanza, por eso estoy avesada y puedo responder desde ahí. ¿De quién sería el caso concreto? No, el concreto no. Yo investigaría por varios lados, no me hubiera quedado en un solo lugar. Le hubiera sugerido al juez. Lo investigaron todo, No, perdón. Por ejemplo, las primeras declaraciones, las que pasan en un principio cuando la nena aparece el cuerpo, sin vida, ¿sí? Hay unas notas que yo las quise incluso buscar por YouTube y no las encuentro. Bueno, primero las contradicciones de que el papá del padrastro afirma que la nena no volvió y que no volvió a la casa y que no hay forma. Interrumpo un segundo, pero tenemos que ir urgente con el vivo. Rubén, adelante. Los 3 departamentos que se inspeccionó, técnicamente algunos de ellos directamente ya con la orden de allanamiento. El segundo A fue el primero, hace 7 años que no está habitado. Recién, por ejemplo, trascendió que ingresaron los peritos de la Policía Federal buscando algún tipo de mancha. Eso era lo que hacían, ese era el trabajo. Estuvieron solo algunos minutos, por lo menos ya lo que trascendió no hay ningún elemento que pueda ser fundamental para la causa que hayan encontrado en ese edificio. ¿Cuánto hace que está? ¿7 años? 7 años que está deshabitado, no hay prácticamente nada, sí. Mangieri aclaró en su testimonial original, la única, que él tenía llave del departamento de Ángeles, pero que hacía un par de meses la habían cambiado. Y no le habían dado copia. ¿Pero supone la justicia que Mangieri tenía llaves de los departamentos deshabitados? Los otros departamentos, Fabián, son tercero A
y sexto B, que también... Segundo A, tercero A y sexto B. Correcto, confirmado, los 3 departamentos. Del segundo A hace la famosa llamada a esta altura. No, del segundo B la hacen. Del segundo B hacen la llamada, por el segundo A no había nadie. Pero no está el tema Del justamente B, que la llamada surge de un departamento donde no había nadie. Lo que tenemos, por lo menos lo que trascendió hoy de este lugar, que la llamada se originó del segundo B, pero que luego se desechó por completo. ¿Y aparecieron los ocupantes del segundo B? Sí, correcto. ¿Y qué declararon? ¿Que nunca hicieron el llamado? Ese dato no... Claro, no por eso te digo, me parece que fue del segundo A. Claro. Y ahí viene la gran contradicción de toda esa historia famosa, el llamado de la vecina, que había escuchado una discusión y que había habido un funcionario que le había ofrecido plata a cada vecino, que el llamado original es de un departamento deshabitado. Por eso ahí dijeron, bueno, ¿en qué lío nos metimos?, dijo el juez. ¿Para qué hicimos todo esto? La famosa noche que llaman a todos los consorcistas a tribunales a declarar, que los llevan en los camiones, en el camión celular. Digo, es muy normal que a un portero se le dé la llave de un departamento deshabitado. Es lo más común del mundo. Ahora, también es verdad que si están... No sé si uno de los departamentos, Rubén, tiene problema de expensas. Es el segundo. ¿Uno de qué departamento? Creo que el segundo A tiene un problema de expensas, me parece. Y que debe llevar tantos años desocupado esa. No, el otro, el segundo A. El que tiene un año desocupado. Digo, es natural. También es normal. Que se le dé una llave al portero. Y que deba expensas también es normal. Y que deba expensas es lo más normal del mundo. Digo, lo que pasa es que estamos hablando de la escena del crimen. Claro, porque si tenía las llaves y está buscando la escena del crimen y esos lugares estaban vacíos, es posible que ahí haya huellas. ¿Qué quiere decir que no? Es buen punto ese. Claro. Rubén, ¿hay gente de huellas? Sí, hay gente, hay peritos de la Policía Federal Argentina, Unidad Criminalística Móvil, Superintendencia de Policía Científica, y pudimos hablar con uno de los testigos que se retiró sin hablar, que en el segundo A, por ejemplo, mismas tareas se van a hacer en ese departamento del tercero A y del sexto B. Se están haciendo eso. Lo que están haciendo es buscando huellas, buscando ADN, buscando todo de los departamentos. Pero el juez tiene que reconstruir en el autoprocesamiento cómo fue el hecho. ¿Puedo hacer aventurerismo periodístico? Sí, claro. Si a las 9:30 de la noche del día previo al auto de procesamiento están haciendo un peritaje en 3 lugares, ¿quiere decir que no tienen en claro dónde fue? No, porque tener solamente el ADN te vincula al contacto físico. Y entonces quiere decir que no tienen lugar físico donde fue. Claro, aparte... Siempre dije, teníamos la escena secundaria, no la primaria. Claro, y además tenés que determinar la calificación... ¿Usted llama secundaria al sótano y no primaria? No, la secundaria es donde aparece el cuerpo. La secundaria es el donde José Suárez. No ocurre que claro, teníamos el lugar donde aparece, pero no donde comenzó. No, se sospecha que fue en el edificio, pero ni siquiera se tiene certeza sobre eso. Porque no ingresó al departamento, pero no sabemos qué pasó. ¿Se entiende lo que quiero decir? No tenemos 10 elementos que justifican el auto de procesamiento de Mangieri el día de mañana. Sí, va a estar procesado. Yo creo que sí. Ojo, porque pero nos encontramos ahora con que se están buscando más pruebas. Sí, porque también tiene que determinar la calificación legal, porque no puede procesarlo porque mató a alguien y así nomás. Tiene que poner